Quien les habla, Ramiro Ulises Ramírez Negrete, paralelo H2PD, electrónico industrial. Hoy en esta presentación se va a ver lo que son conversiones energéticas. Cada vez son más los dispositivos y sistemas que en una o varias de sus etapas son accionados por energía eléctrica. El accionamiento consiste, en general, en procesos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía, o en el mismo tipo pero con diferentes características. Los encargados de realizar dichos procesos son los sistemas de potencia. De manera general, se puede abordar el estudio de los distintos convertidores en función a los 4 tipos de conversiones posibles: conversión alterna continua, conversión alterna alterna, conversión continua alterna y por último conversión continua continua. En este gráfico se puede mostrar el ejemplo de los 4 tipos de conversiones, empezando por la energía alterna a energía continua se llama rectificación. De continua a continua, troceadores o reguladores DC. De continua alterna, inversión. Y de alterna alterna, cicloconversores o reguladores AC. Entonces vamos a empezar por rectificadores. Los rectificadores se dividen en dos, en no controlado y controlado. Los no controlados transforman la corriente alterna de voltaje constante en corriente continua de voltaje constante, formado por diodos, constituye montajes irreversibles. Y rectificador controlado, transforma la corriente alterna de voltaje constante en corriente continua de voltaje variable, formado por tiristores. El montaje puede ser reversible, denominándose inversor no autónomo. Algunos de los ejemplos de los rectificadores son alimentación de todo tipo de sistemas electrónicos donde se necesita energía eléctrica en forma de corriente continua. Control de motores de máquinas utilizando procesos industriales, máquinas herramientas, carretillas elevadoras y transportadoras, trenes de laminación y papeles. Transporte de energía eléctrica en CC y alta tensión, procesos electroquímicos y cargadores de batería. Ahora vamos a hablar de los reguladores de energía alterna. Transforma la corriente alterna de voltaje constante en corriente alterna de voltaje variable de la misma frecuencia. Y los cicloconvertidores. Reguladores de alterna o convertidores directos de alterna alterna de distinta frecuencia. Algunos ejemplos de los reguladores de alterna pueden ser calentamiento por inducción, control de iluminación, equipos para procesos de electrodeposición y ejemplos de cicloconvertidores son enlace entre dos sistemas energéticos de corriente alterna no sincronizado, alimentación de aeronaves o grupos electrógenos móviles. Ahora vamos a ver la conversión de corriente continua a corriente alterna, llamada ondulador autónomo o inversor. Esta transforma la corriente continua a corriente alterna de frecuencia fija o variable. Algunos ejemplos son accionadores de motor de corriente alterna en todo tipo de aplicaciones industriales, convertidores corriente continua en alterna para fuentes no convencionales tales como fotovoltaica o eólica, calentamiento por inducción y sistema de alimentación ininterrumpida o también llamado SAI. Ahora vamos a ver los troceadores que transforma la corriente. Ahora vamos a ver los troceadores o chopper que transforma la corriente continua de voltaje constante en corriente continua de voltaje variable. Algunos ejemplos de estos son alimentación y control de motores de continua, alimentación de control electrónico a partir de baterías o fuentes autónomas de corriente. Y así concluye mi presentación.